Amanecemos con 6 casos de coronavirus en los hospitales del país. Hemos sido ya trasladados todos a Villanueva. En Japón, cada 5 días se han duplicado los enfermos. Sin embargo, en Francia y Estados Unidos se duplica el número de contagiados cada 3 días y en España cada 2 días. Italia aún ha sido peor. Supermercados han vivido hoy una avalancha de gente que se ha lanzado a comprar productos de primera necesidad. Todos coinciden que compran comida para unos 15 días. Muy bien, entonces sean todos bienvenidos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es un privilegio para nosotros estar con ustedes a través de este programa. Un programa que sin duda pues va a ser y sigue siendo de bendición para ustedes, esperando de que la palabra principalmente sea de bendición. Si usted tiene el espacio para meditar un poco acerca del mensaje de Dios, pues meditemos un poco acerca de la palabra del Señor, ya que en los últimos tiempos esto es lo que nos hace falta, la palabra. En este programa tenemos 24 horas de palabra. Amén. Hay alabanzas, hay un poco de cánticos, pero nuestro principal objetivo es la palabra, porque es la palabra la que fortalece, es la palabra la que nos da vida. Amén. Es la palabra de Dios la que nos llena. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, apreciados hermanos, ustedes que están en sintonía en esta hora, pues les agradecemos mucho por estar orando por nosotros. Amén. Por pedir a Dios para que podamos seguir con el mensaje del Señor, y que máximo ahorita que en estos tiempos, hermano, en esta temporada de este virus que está azotando a gran parte del mundo, principalmente en Europa. Se dice de que en Europa este virus ha provocado más muertes que en Asia. Amén. Entonces, hermanos amados, nuestro país, Guatemala, no ha sido la excepción. Se han confirmado casos de personas infectadas provenientes de otros países, que la infección ha sido bastante viral en otros países, y hay personas pues por X motivos, por necesidades o por trabajo o por X motivo, no lo sé, pues han viajado y al regresar pues ya vienen con este virus. No todos, pero más de alguno. Y fue por eso de que entró esta pandemia aquí a nuestro país, Guatemala. Nuestro gobierno guatemalteco ha tomado medidas de precaución, un protocolo, el cual tiene que ser cumplido por la nación completa, para que así pues se pueda impedir la propagación de este virus en todo. Claro, viene a afectar muchas cosas, pero como hijos de Dios debemos de estar confiados en Dios. No crea usted que para el pueblo de Israel fue fácil ver cómo las plagas caían sobre Egipto. Pero si usted se da cuenta, hermano amado, el pueblo de Israel fue resguardado. Amén. Así que hoy que usted tiene la oportunidad de estar siendo resguardado por Dios, tampoco usted sea insensato. Amén. Porque si usted no tiene que salir, no salga. Y si sale, tome medidas de precaución.
Una de las cosas que a Dios le agrada es de que seamos, hermanos, sensatos, no insensatos. O sea, que seamos gente prudente. Amén. Porque somos de carne y de hueso. Este cuerpo lamentablemente pues se enferma. Con que usted coma en la calle, y si esa comida está infectada por parásitos, por enfermedades, mal preparado, comida ya de días, y usted se va a enfermar. Yo no sé, hermanito amado, que si usted, hermano, nunca se ha enfermado. Yo creo que sí. En el caso, le voy a hablar de mi caso. Yo salgo mucho a predicar la palabra de Dios a diferentes lugares. Anteriormente, pues no cuidaba, pues, y cualquier cosa en la calle o algo así, comía, hasta que muchas veces enfermé del estómago, y hasta que empezamos a tomar las precauciones. Y algunas veces cuando uno llega a las iglesias, pues en tanta aglomeración de personas, en veces no hay higiene. Amén. Y uno pues debe de tener mucho cuidado, pues, porque recuérdese que este cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado, amén, por lo que está sucediendo. Como predicador de sana doctrina, hermanos amados, yo entiendo que uno debe de dar exhortación, debe de hablar la verdad, la palabra de Dios. Amén. Pero algunas veces, hermano, uno no tiene que ser insensato para hablar. Es cierto que Dios nos ha dado autoridad, pero tenemos que tener mucho cuidado con hablar. La palabra se da sin tapujos, se da sin pelos en la lengua. Pero en esta ocasión, hermanos amados, como predicador de la palabra, nuestro deber es obedecer primeramente la palabra de Dios y luego las medidas de precaución que el gobierno ha dado como parte del protocolo para que no se propague más la enfermedad. Y una de ellas es, hermano, que toda la población pueda tener higiene. Amén. Por ejemplo, lavarse las manos, cubrirse la boca. Amén. Tener antibacteriales, comer sanamente, tener mucho cuidado, porque como estamos hablando de un virus que en muchos lugares está matando gente. Entonces, que usted se tape la boca con una mascarilla no lo hace a usted falto de fe. No, al contrario, usted está siendo prudente, y tampoco usted es de que le tenga miedo a la muerte. La palabra de Dios dice, si vivimos, ¿para quién vivimos? Para Dios, para Cristo. Y si morimos, ¿para quién morimos? Para Cristo. O sea, nosotros si vivimos o morimos, siempre ganamos con Cristo Jesús. Pero, hermanos, nosotros no podemos ser insensatos. Amén. Porque fíjese, pues, si usted come cualquier cosa, su cuerpo se enferma. Si le pone demasiada azúcar a su cuerpo, se enferma. Si le pone demasiada sal, se enferma. Si usted come mucho picante, se enferma. Amén. Si usted no toma agua, se enferma. Entonces, si usted come mucha grasa, se enferma. Entonces, el problema es, hermano amado, de que muchos no han tenido cuidado del templo y morada que es nuestro cuerpo. Amén. No hemos tenido cuidado. Entonces, como parte del cuidado de nuestro templo y morada del Espíritu Santo, gloria a Dios, es tener precaución. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Las precauciones que tomó el pueblo de Israel
cuando las plagas estaban cayendo. Fíjese que el pueblo de Israel en ese tiempo, cuando Dios estaba tratando con Egipto, el pueblo de Israel no salió de sus casas. Cuando el ángel de la muerte llegó por los primogénitos egipcios, Dios les dijo claramente que pusieran en el lintel de su puerta una mancha de sangre del cordero, de un cordero, para que el ángel no pasara por el pueblo de Israel. Si ellos no hubieran obedecido, el ángel de la muerte también hubiera pasado por los primogénitos israelitas. Pero ellos obedecieron una orden de Dios. Amén. ¿Y qué hicieron? Se encerraron en sus casas. Cuando el ángel de la muerte llegó, los israelitas se encerraron, porque era un trato de Dios con Egipto. Y lo que estamos viendo en el mundo hoy día es un trato de Dios con el mundo y con todos aquellos que han apostatado de la fe, mas no para su remanente escogido. ¿Qué es un remanente escogido? No es el nombre de una congregación, no son, porque como tal congregación se llama remanente escogido, ellos son, no. Remanente escogido es un puñado de pueblo escogido por Dios. Todos. Amén. Todos aquellos que temen a Dios. Entonces, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Obedecer a Dios. Entonces, hoy día, Dios ha puesto gobierno en la tierra. Y Dios dice que obedezcamos a las autoridades. Amén. Y que tengamos mucho cuidado. Si el pueblo de Israel, repito, no hubiera acatado la orden, yo creo que ellos hubieran sufrido. Dios los guardó, pero si ellos no hubieran acatado la orden, algo hubiera sucedido. Entonces la orden fue repitiendo que pusieran sangre de un cordero en los linteles de la puerta, pero que se encerraran. Nadie podía estar afuera en ese momento. ¿Por qué? Porque el trato de Dios estaba cayendo sobre Egipto. Entonces, hoy, hermano, yo sé que muchos no pueden quedarse encerrados en sus casas porque tenemos que trabajar. Tenemos que salir de nuestras cuatro paredes e ir a buscar la vida, como decía la abuelita. En el caso de nosotros, pues tenemos que seguir trabajando en la obra de Dios. Pero tenemos que tomar precauciones. No podemos ser insensatos. Yo tengo fe, usted tiene fe, pero a usted no le gustaría que su hijo, hermano, fuese infectado por el coronavirus. O que su madrecita, o que su padrecito, o que su esposita, su esposito fuera infectado con coronavirus. ¿A quién le va a gustar eso? Nadie, ¿verdad? Entonces hoy día no es que hasta chiste hace la gente del coronavirus, hasta memes en las redes sociales, pero no se ponen a pensar que en algún lugar hay alguien que se está muriendo porque ya no aguanta sus pulmones, porque ya no aguanta su garganta, porque ya no aguanta la fiebre a más de 40, hermano, grados en su cuerpo. Eso es mucho. Entonces, hermano amado, muchos no logran comprender eso. Como predicador de sana doctrina, yo sé que es dar una palabra fuerte, dura, sin pelos en la lengua, como dice el dicho, y decirla tal cual está escrito en la Biblia. Mire, hermanito amado, nos tapemos la boca o no nos tapemos la boca, nos lavemos o no nos lavemos las manos, de todas maneras las plagas, los virus siguen llegando. Y de eso vamos a hablar hoy en Apocalipsis 15 y 16. Vienen tiempos más difíciles, pero cuando eso suceda, la iglesia vuela para arriba. O sea, ya no va a estar aquí. Amén. El fin del mundo, el fin de la humanidad,
llegará por medio de las plagas. Amén. Este planeta será destruido, la humanidad se extinguirá. Se extinguirá por las plagas. Por las plagas. Y lo dice el libro de Apocalipsis, capítulo 15 y versículo 16. O sea, ahorita, mire, hermano, nadie contaba con que este coronavirus iba a salir así y que se iba a expandir, hermano, en menos de 3 meses ha llegado a todo el mundo. El coronavirus no respetó aviones, fronteras, barcos, trenes, carros. Llegó a muchos lugares y está llegando a más, y muchas naciones están orando para que no llegue ahí, pues. Entonces, ¿quién lo sabía? Nadie sabía, porque los virus de la noche a la mañana salen, y por eso es de que no había una vacuna. Ahorita ya se dice que China tiene una vacuna y que solo están esperando la aprobación de esa vacuna para empezar la producción de esa vacuna. Bueno, Dios puede permitir de que salga una vacuna y que pueda, hermano, prevenir el coronavirus. Pero ¿qué viene después? ¿Qué hay más después? Y con esta palabra no es para que nos asustemos, sino que en realidad leamos lo que la Biblia dice. Que todo aquel que teme de Dios sabe bien de que el Señor no lo dejará abandonado. Lo sacará de esta tierra cuando en realidad ya no, hermano, el planeta aguante con más derramamiento de la ira de Dios. Porque lo que está sucediendo con este coronavirus y todos los virus que han salido es, hermano amado, el derramamiento de la ira de Dios sobre la tierra. Antes de que el coronavirus saliera, lo que no sacan las noticias sale en las redes sociales. Hermano, ¿cuánta gente marchando para aprobar leyes que van en contra de la voluntad de Dios? Imagínese usted, blasfemando en contra de Dios. Fíjese, hermano, marchando para destruir niños que ni siquiera han nacido. Amén. Ni siquiera han nacido. O sea, el aborto, pues. Y mire, y lo irónico de todo esto es de que el coronavirus está afectando a gran parte de los seres humanos, pero adultos, y no está tocando a los niños. Algunos, pero no todos, porque a los que el coronavirus está atacando fuertemente son a los adultos. Los niños son contados, son raros los niños. Amén. Entonces, cuando el hombre quería destruir a los niños, Dios guarda a los niños, porque dice la palabra de Dios que de los tales es el reino de los cielos. Son niños inocentes. Amén. Mire qué tremendo. Entonces el hombre busca aprobar leyes, quiere presionar a los gobiernos para que haya más pecado, para que hayan leyes que defienda esto, defienda el otro. Dios mío, tanta situación, hermanito amado, que para Dios ya está culminando, ya está cerrando su tiempo para la humanidad. Por eso es de que, hermanos amados, este coronavirus que ha llegado a muchos lugares es para que la gente, hermano, entienda un poco de que hay un Dios poderoso, de que la Biblia nos habla. Esta palabra fue escrita hace más de 2000 años. Mucho antes, hermano, de nuestros abuelos y tatarabuelos, y han pasado generaciones y generaciones y generaciones. Y mire, hermano, somos la última generación que está viendo cumplimientos.
Los virus han existido, las plagas han existido. En el tiempo del apóstol Juan, él vio las plagas. Amén. Él vio, hermanito amado, las plagas como un derramamiento de la ira de Dios en tiempos finales por el gran pecado que se iba a levantar. Fíjese que me llama la atención un comunicado de noticias. Yo veía las noticias y decía: la ciudad del pecado está cerrada, decía. ¿Y cuál era la ciudad del pecado en Estados Unidos? Bueno, todo el mundo tiene ciudad de pecados, pero se referían a Las Vegas. Ahí en Estados Unidos, Las Vegas, Nevada. Ahí donde hay casinos, donde hay centros de prostitución, donde hay pecado, hermano, que es la ciudad que nunca duerme, decían. O sea, ahí pecado día y noche, hermano. Nunca se apagan las luces de Las Vegas. Casinos, juegos, perdición, y todo mundo viaja a Las Vegas porque es una ciudad iluminada, es una ciudad espampanante, una ciudad en el que llama la atención. Pero ahora las noticias decían que Las Vegas, Nevada, está cerrado. Está cerrado. Amén. Entonces Dios está jalando la rienda del mundo para ver de qué manera reacciona el mundo. Leyendo Apocalipsis 16, me encontré una palabra que ya la vamos a leer, y dice que cuando cayó una de las plagas de las cuales vamos a ver ahorita, dice que ni aún así la gente se arrepentía delante de Dios, más bien blasfemaban en contra de Dios. Quiere decir que el hombre no se va a arrepentir, hermano. Son pocos aquellos que van a arrepentirse, que van a doblar rodillas y van a decir: sí, Señor, yo reconozco mi pecado y sé que por causa de mi pecado es todo lo que está aconteciendo. Porque el pecado del hombre se juntó, el pecado de este, el pecado del otro, de aquí y allá, todo, y se hizo un mundo de pecado delante de Dios, hermanos amados. Pero son pocos los que van a reaccionar conforme a lo que Dios quiere, porque Dios lo que quiere es de que el hombre se arrepienta, que el hombre, hermano, ponga atención y que se dé cuenta de lo que está sucediendo. Dice la palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 15, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, derramamiento de las 7 plagas como título. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. ¿Qué es postreras? Las últimas, o sea, de los últimos tiempos, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. O sea, Dios ahorita todavía no ha derramado su ira completa sobre el mundo, pero cuando sea derramada la ira de Dios completamente, las 7 plagas más letales y feroces, para las cuales no habrá ni vacuna, ni medicina, ni nadie que se pueda librar, serán soltadas por los 7 ángeles, dice la Biblia. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus maravillas, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron, escuche esto, los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino fino, lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro. Escuche esto: 7 copas de oro llenas de la ira de Dios.
que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Escuche, hermano, las 7 plagas y de los 7 ángeles. A las últimas 7 plagas se le llama juicio de Dios de las 7 copas. Son juicios. Y esto comienza prácticamente hablando de las plagas en el capítulo 16 que vamos a leer dentro de un momento. Como las plagas anteriores, estas plagas son universales y culminarán con la maldad del hombre, la cual ha llegado ante la presencia de Dios como un olor fétido, como una cosa abominable. El pecado del hombre, que es un olor fétido, es algo repugnante, algo que usted no soporta. Es como que adentro de su casa hubiera un animal muerto. O sea, usted ha pasado por lugares donde hay un animal muerto, ¿verdad? Eso es horrible. Provoca al asco, al vómito, a la náusea. Entonces el pecado del hombre ha sido así delante de Dios. Un olor abominable, un olor fétido. Por eso, hermanos amados, se dice de que la ira de Dios será derramada porque Dios ya no aguanta más con ese pecado del hombre. Ya, o sea, Dios está así con su nariz tapada. Ya no. O sea, Dios ha dado oportunidad al hombre, pero no. Entonces, la solución para que ese olor nauseabundo del pecado del hombre termine es que Dios derrama su ira sobre el hombre. El hombre puede decir, y no que Dios es bueno, que Dios es amor, pero Él es fuego consumidor. Y le ha dado la oportunidad al hombre para que se arrepienta de todo su pecado, pero no ha querido soltar el mundo ni el pecado. Todo hombre y toda mujer es creación de Dios desde el vientre de su madre, pero le han dado la espalda a Dios. Nomás han tenido un uso de razón y han conocido entre el bien y el mal como lo conoció Adán y Eva. El plan de Dios para el hombre era perfecto, era lindo, era hermoso. Pero Satanás, el diablo, entró, cegó el entendimiento del hombre y de la mujer y los hizo caer en pecado, como hoy día ha hecho caer en pecado a gran cantidad de la humanidad, y a otros les ha cegado el entendimiento, volviéndose hombres ateos, hombres necios, hombres que no comprenden lo que Dios quiere para ellos. Amén. Entonces, estas plagas son el derramamiento de la ira de Dios para borrar con todo lo que se llama pecado en este mundo. Cuando la Biblia nos habla acerca del cántico de Moisés, este cántico dice: grande y maravillosas son tus obras. Amén. El cántico de Moisés, gloria sea el nombre de Dios. El cántico de Moisés se realizó en el capítulo 15 de Éxodo. Amén. Cuando esta alabanza se hacía a Dios, porque el poder de Satanás había sido derribado. Yo creo que hemos oído este cántico cuando dice, hermanos amados, el cántico de Moisés, gloria sea el nombre de Dios, cuando dice: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual, escuche eso, todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Amén. Y cuando dice todas las naciones, se refiere a que mucha gente de diferentes naciones estará ante la presencia de Dios cantando y alabando a Dios, como lo hizo Moisés y el pueblo de Israel
cuando cruzaron el mar Rojo. Porque los juicios de Dios habían caído en Egipto. Eran plagas también. Y al pasar el mar, hermano, era algo imposible para el hombre que el mar se abriera. Hasta el momento nunca más se ha abierto el mar como se abrió en aquel entonces. Se abrió el río Jordán cuando Josué era el líder, pero antes fue el mar y nunca más ha sucedido esto. Ahora, hermanos amados, cuando el pueblo que se ha reunido de los 4 puntos cardinales, como lo dice Mateo 24, se ha levantado, entonces este pueblo cantará el cántico de Moisés en el libro de Éxodo capítulo 15. Ahí se cantará la alabanza al Cordero de Dios en celebración de la victoria, de la derrota de Satanás, porque cuando los juicios de Dios caigan sobre este mundo, el pecado será exterminado totalmente. Y ya Satanás, el diablo, no tendrá dónde hacer de las suyas. Porque el lugar donde Satanás, el diablo, anda haciendo de las suyas, que Dios lo reprenda, es el mundo. Y fuera de este mundo no hay otro mundo. No hay otra nación, no hay otro planeta a donde Satanás pueda ir y destruir más seres humanos. Al cielo no puede entrar. No se puede ir para allá, porque de allá fue derribado. ¿Por qué fue derribado? Isaías 14. Amén. ¿Por qué fue derribado? Por el pecado. Porque engañó a la tercera parte de los ángeles en el cielo. Y la tercera parte de los ángeles también fue derribada. Fueron destronados, fueron sacados, expulsados del cielo. Y aquellos ángeles perdieron su dignidad, perdieron su cuerpo, perdieron su imagen de ángeles. Ahora ya no son ángeles, ahora son seres deformes espirituales, ya no de la apariencia de un ángel hermoso como Dios los había formado, sino que ahora son seres deformes, que cualquier persona que pueda ver un demonio le va a causar pánico, horror, espanto. Ya no son ángeles como antes, sino que ahora quedaron, como dice el dicho, como almas en pena, que están en las regiones de oscuridad. Entonces Satanás, el diablo, tomó al mundo, hermanos, para hacerle la guerra a Dios, para destruir la creación de Dios, para destruir la imagen de Dios. Cuando vemos a un hombre pintado, vestido de mujer, fue la destrucción de la imagen de Dios en ese hombre. Cuando vemos a una mujer vestida o como hombre siendo mujer, vemos, hermano, que la imagen de Dios fue borrada de esa mujer. Dios creó varón y hembra, los creó perfectamente, pero la imagen de ellos fue borrada. Lo que Dios quería para el hombre fue quitado por Satanás. Lo que Dios quería para la mujer fue quitado. Por eso hay hombres realizándose operaciones en sus miembros genitales para hacerse un genital de una mujer. Y hay mujeres operándose sus genitales de mujer para hacerse un genital de hombre. Y ese pecado ha llevado, hermano, ha llegado hasta ahí, mire, hermano, a algo que es insoportable ante Dios. Ya se lo expliqué anteriormente. Amén, un pecado horroroso, un pecado terrible que, hermano, ya no aguanta a Dios. Mire ahora, desde los niños vestiditos de mujer, niñas vestiditas de hombre. Y no solamente eso, sino todo lo que ha venido, hermano, todo el pecado. Entonces la ira de Dios cae. Pero cuando esto caiga sobre el mundo, el pueblo de Dios está con el Señor, cantando el cántico de Moisés. Capítulo 16 de Apocalipsis. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna, mire esto, y pestilencia,
y una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. Entonces, estos son en tiempos futuros, cuando la marca de la bestia ya haya salido, cuando la marca de la bestia ya se haya implantado en los seres humanos. Lógicamente, esto es después del arrebatamiento de la iglesia. Amén, porque la iglesia no va a ver la marca. Amén, hermanos, nadie. Solamente aquellos que se hayan quedado, gloria sea el nombre de Dios, del arrebatamiento de la iglesia. Ellos iban a ver esta situación. Pero la iglesia que vuele con Dios ya no. Y dice que a los que habían adorado a la bestia y se pusieron la marca de la bestia, les saldrán llagas en sus cuerpos. Todos los que tengan la marca de Satanás. Todos. Entonces no habrá vacuna para esta úlcera, para estas llagas en el cuerpo de esta gente, porque va a ser un castigo, una ira de Dios que caerán en ellos por haber recibido la marca de la bestia. O sea, todos aquellos, así como Satanás los marcó con su número, con su marca, serán marcados por Dios por la ira también, con úlceras, con llagas en el cuerpo. O sea, el hombre que al recibir la marca pensará, bueno, podemos comprar, podemos vender, no importa, ya estamos bien, podemos comer. Mire ahorita cómo está sucediendo por el coronavirus. Es poco lo que usted puede comprar, todavía lo puede comprar, pero aquí ya no se va a poder comprar ni vender, solo lo que tengan la marca. O sea que la gente se va a vender a Satanás, pero no se ponen a pensar en lo que dice la Biblia, que cuando ellos reciban la marca, las úlceras, las llagas también vendrán a su cuerpo, y eso es por haber recibido la marca. Amén, hermano. Esa es la primera plaga que caerá. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Mire, hermano amado, esta es la segunda plaga. Lógicamente, hermanos amados, ¿de dónde depende mucha riqueza del mundo? Del mar. Amén, del mar. Ahí es donde viene. Y si las aguas del mar se van a contaminar, hermano, de tanta sangre hermano, de aquellos animales que murieron, porque dice aquí que todo ser vivo que había en el mar morirá. O sea, no quedará ni el más mínimo pez, ballena, tiburón, todo lo que pueda haber en el mar. Y usted puede imaginar la gran cantidad de peces en el mar, y cualquier especie que pueda haber, grande o pequeña, todos dice que morirán. Entonces, ¿cuántos animales hay? ¿Cómo se convertirán las aguas del mar? O sea, ya no va a haber mar. Y ahora usted puede contemplar el mar. Usted lo ve hermoso, lindo, y aquellos animales que brincan y nadan, y hermoso, aquellos documentales que uno ve a través de los canales científicos que documentan cosas bonitas del mar. Ya no va a haber esa belleza del mar, porque la copa de la ira de Dios caerá sobre las aguas del mar. Y si el mar es contaminado, aquí viene la tercera plaga. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Mire, hermano, ahorita con el coronavirus está siendo afectada la salud del pueblo. Amén. Pero ¿qué pasará cuando no haya agua? ¿Qué pasará? Preguntémonos eso. ¿Qué pasará cuando usted no tenga agua? El mar en sangre, los ríos en sangre. ¿De dónde va a salir agua? Usted puede cavar la tierra, sangre. Usted va a prender el chorro, sangre. Ay, Dios, hermano, que Dios tenga misericordia. Mire, hermano, sangre.
No va a haber escapatoria de la humanidad. Aguas contaminadas. Hoy día los departamentos de salud en todo el mundo dicen que las aguas deben de estar descontaminadas, higienizadas, hervidas, cloradas, etc. Porque las aguas ya están contaminadas. Los ríos, los mares, todo ya está contaminado, pero no tanto como aquí dice la Biblia. Porque en aquel tiempo el mar y los ríos y todo lo que es agua, habrá agua, pero contaminada. Entonces la gente buscará. Sin agua no funciona nada. Hoy día vemos que todo funciona a través del agua. Si no hay agua no puede cocinar. Si no hay agua no puede mantener limpia su casa. Y a la hora de no estar limpio nadie, se alborotará más epidemias todavía. Hermano, los vehículos, la mayoría de hoy, todos caminan a base de agua. Si no tiene agua, se arruina el motor. Entonces los carros quedarán parados. No habrá medio de transporte, a menos que no sea por un transporte eléctrico o algo así. Pero todo aquel vehículo, todo aquello que se mueva por medio del agua no funcionará. Hay plantas eléctricas que funcionan a base del agua. Ahora hay plantas eléctricas que funcionan a base del aire. Otras a base del sol. Pero lo primero fue por medio del agua. El agua es el combustible de aquellas turbinas, de aquellos motores, pero no funcionará. Entonces se terminará el agua. La tercera plaga dice: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes. Muy bien. Dice: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Justo. Los ángeles alabando al Señor por la justicia de Dios. Dios le dio agua al hombre, el hombre la destruyó. Amén, la destruyó. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Mire, hermano. Entonces Dios, hermano, se ha aguantado tanto. Hoy el hombre mata a los predicadores. Hoy el hombre mata a las familias que se vuelven cristianas. Hay un derramamiento de sangre de tanta gente que a Dios le duele tanto, así como le dolió al ver a su Hijo amado Jesucristo derramando su sangre en la cruz. Le ha dolido a Dios ver en todo el mundo cómo es que muchos han sido, son y serán asesinados por predicar el evangelio o por volverse a Cristo Jesús. Entonces esas aguas de sangre serán el significado de la ira de Dios por haber matado a sus santos y a sus profetas, a su pueblo. Yo no estoy hablando de esos profetas de hoy, de estos que andan profetizando tiempos mejores y miren lo que está viniendo. No, de esos profetas falsos no estoy hablando. Yo estoy hablando de los siervos de Dios que predican la palabra. Amén. De aquellas familias, como por ejemplo en el África, en Asia, hermano, en todos esos continentes donde no cualquiera puede ser cristiano evangélico porque los matan, los degollan, los queman. Entonces la sangre de ellos, hermano, va a tener justicia. Va a tener justicia. Dios hará justicia. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Escuche esto: al cual fue dado quemar a los hombres con fuego.
y los hombres se quemaron con el gran calor. Mire esto, ¿no es cierto lo que estamos viendo ya? Mire, hermano, mucha gente en muchos lugares del mundo ya no soportan el sol. El sol ha ido calentando poco a poco, hermano, poco a poco. Ahora, cuando hay mucho sol, hermano, mire qué tremendo, es una cosa tan tremenda, un calor insoportable. Fíjese que los icebergs, aquellas grandes placas de hielo que hay en el otro lado del mundo, se están derritiendo por causa del sol, por causa del calor que está habiendo en el planeta. Pero eso no es nada. La Biblia dice que esta plaga, esta copa de la ira de Dios, hará de que el sol aumente su fuerza y su calor, quemando, dice la palabra de Dios, al hombre con fuego y con gran calor. ¿Y qué es lo que estamos viendo a través de las noticias? Grandes incendios forestales en todo el mundo. Amén. ¿Por qué? Porque el sol los quema. Está quemando. Hay calor. Amén. Hay mucho calor. Ciudades que antes, hermano amado, gozaban de una nevada, ahora ya no. Ciudades que antes gozaban de un clima fresco, rico, que no tenían necesidad de un acondicionado en sus hogares, ahora ya ni el acondicionado les funciona bien. Los vehículos se sobrecalientan. Amén. Todo, hermanito amado, mire, se está cumpliendo. Entonces esta copa de la ira de Dios traerá fuego sobre los hombres y los quemará. Así dice, los quemará. O sea, los rayos ultravioleta harán que las gentes, hermanos, sientan quemada la piel. ¿No es cierto, hermano, que con unos 3, 4, 5 horas usted está bajo el sol, al otro día amanece con el rostro colorado, un poco irritado, con ardor, y usted dice, pero ¿qué me pasaría? Si ayer estuve bajo el sol tanto tiempo, hermanos, y ahora imagínese usted, hermano, el calor, las casas se van a convertir como en hornos, amén, en hornos. Y la gente tendrá refugio en sus hogares, pero como el sol va a estar caluroso y caliente, va a calentar las paredes de piedra que hay. Y peor si es de vidrio o de hierro, de lámina. O sea, la gente tendrá que salir huyendo de sus casas y no podrá ni siquiera irse a meter al agua para librarse del calor, porque las aguas estarán convertidas en sangre. Porque este calor abrasador vino después de las aguas convertidas en sangre. O sea, Dios todo lo tiene predestinado porque el hombre no va a huir a ningún lado. ¿Y qué pasó? Dice, y los hombres que se quemaron blasfemaron el nombre de Dios. Imagínense, blasfemar. ¿Qué es blasfemar? Es maltratar a Dios, es ir en contra de Dios. Es rebelarse contra Dios, es decir, que la gente blasfemará diciendo que Dios es malo, que Dios esto, lo maltratarán con las grandes palabras habidas y por haber, maltratando a Dios de una forma horrible. Eso es blasfemar. ¿Por qué? Porque el hombre estará enojado, porque el hombre, hermano, estará molesto, porque no hay agua, amén, no hay agua. Úlceras en sus cuerpos. Mire qué tremendo. Ahora el calor del sol los quemará. Entonces, hermano amado, la gente estará enojada contra Dios, estarán bravos en lugar de estar arrepentidos. Y lo peor de todo es que ya no va a haber salvación para ellos. Porque aquí estamos hablando de gente que se quedó del arrebatamiento y de gente que recibió la marca
La marca de la bestia. Amén. Gente que se quedó del arrebatamiento, que conocieron un día la palabra. Y gente, hermanito amado, que recibió la marca de la bestia. O sea, Dios a su pueblo, por supuesto, no lo hará pasar por esto. Dios levantará a su pueblo para el cielo, así como sacó de Egipto al pueblo de Israel. Era imposible para el hombre que el mar se abriera. Ahora es imposible para el hombre, de que haya una desaparición de miles de personas. Entonces el hombre blasfemará en contra de Dios. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Mire, hermano, es que Dios, hermano, ha permitido de que el hombre, por muy malo que sea, se arrepienta. El hombre, por muy malo que sea, Dios le ha dado la oportunidad de levantarse un día. Y Dios lo ha llamado al arrepentimiento, pero no ha querido. Aquí estos hombres son aquellos, hermanos amados, que supuestamente tienen el control del mundo. Hablemos de grandes líderes ellos se autodominan poderosos a nivel mundial. Pero dice la palabra que Dios derramará su ira sobre el trono de ellos, y dice que se cubrirá de tinieblas. O sea, ellos ya no van a poder ver el mundo como ahora lo ven, sino que lo que mirarán solamente serán desastres, destrucciones. Ya no tendrán oportunidades de hacer absolutamente nada. Amén, hermano. El trono de la bestia, el hombre que tomará control de este mundo, dice que Dios hará que se muerda la lengua de dolor. Imagínese usted morderse la lengua de dolor. Mire qué tremendo. El versículo 11 del capítulo 16 dice: y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores, por sus úlceras, y no se arrepentían de sus obras. Santo Dios, mire el hombre hasta dónde va a llegar. ¿Hasta dónde, hermanito amado? ¿Hasta dónde va a llegar el hombre? De que aún padeciendo, dice que y blasfemaron. Ya dijimos que era blasfemar, ¿verdad, hermanos? Blasfemaron en contra de Dios por los dolores y por sus úlceras que en el cuerpo, pero no se arrepentían de las obras. O sea, ellos no daban su brazo a torcer. Y es lo que estamos viendo, hermano, hoy día, que el hombre ni siquiera por el coronavirus se acuerda de Dios, hermano. Ni siquiera por el coronavirus, que es un virus de una enfermedad parecida o más fuerte que la gripe, que afecta a los pulmones, la garganta y la temperatura del cuerpo. Amén. Pero aquí ya no estamos hablando de eso, ya estamos hablando de llagas en el cuerpo, ya estamos hablando, hermano, de calor, hermano, en el mundo. Estamos hablando de aguas contaminadas. Estamos hablando, hermanito amado, de estas cosas, hermano. Ya no solamente de un coronavirus, sino estamos hablando de plagas exterminadoras. El hombre ahorita está como el faraón o como el Egipto, que le tienen miedo a las plagas, pero no le tienen temor a Dios. Y no quieren aceptar que hay un Dios que existe, que hay un Dios que llama al arrepentimiento al hombre. No quieren aceptar. Siguen en lugar, hermanito amado, de aceptar a Dios, rendirse ante la presencia de Dios. Siguen. Ahorita muchos están refugiados en sus casas. Si el Señor permite que el coronavirus desaparezca, todo el mundo sale otra vez,
a pecar, a hacer esto, a hacer el otro, a lo mismo, y se les olvidó lo que Dios les habló. Estos solo son principios de dolores. Y dice que ellos blasfemaron contra Dios. Versículo 12. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Vamos a parar un poquito aquí. El río Éufrates, estimados hermanos, gloria sea el nombre de Dios, era una frontera que protegía naturalmente en contra de los imperios del este, por ejemplo Babilonia, Asiria y Persia. Si se secaba este río, gloria sea el nombre de Dios, si se secaba este río, entonces ya no había fronteras. El enemigo podía invadir a los otros. Entonces estos ejércitos simbolizan los juicios de Dios sin obstáculos y sin fronteras. El río Éufrates era un gran río que nadie lo podía cruzar tan fácilmente. Amén. Entonces Babilonia, Asiria y Persia eran países poderosos, pero ellos no podían llegar hacia sus enemigos porque en medio estaba el río Éufrates. Entonces dice que, hermano amado, la palabra de Dios: y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, el cual dice, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Es decir, de que cuando estas plagas sucedan, ya no habrán fronteras, ya no habrán, porque si el mar está convertido en sangre, los ríos en sangre, entonces, hermano, no podrán viajar, hermano amado, como lo hacían antes. O sea, hoy todas las fronteras estarán descubiertas. Hoy en la frontera usted no puede pasar. Con una simple tos que lleva, rápidamente lo están evaluando. Lo ponen unos días para ver si no es que el que lleva el coronavirus. Con una fiebre o con una temperatura que usted traiga un poco más allá de lo normal, que es 38, 39, pero ya un 40, un 41 ya es fiebre alta, hermano, ya es una fiebre muy fuerte. Entonces, hermano amado, la gente le pone una cosita aquí en la frente para calcularle o ver la temperatura si viene normal o no, para que pase. Pero en aquel tiempo, cuando en el versículo 12 dice que las aguas del río Éufrates se secarán, es decir, ahora dándonos a entender de que las fronteras, hermano, quedarán libres de paso. Amén. O sea, cualquier persona, ya las fronteras de entre Guatemala, México, Estados Unidos estarán abiertas. ¿Y quién quiere ir a Estados Unidos en esos tiempos? Hoy todo el mundo quiere ir a Estados Unidos. Y cuesta, pagan miles y miles de dólares con tal de llegar a Estados Unidos. Amén. Pero en aquel tiempo ya no habrán fronteras. Ya no va a valer las visas para los aeropuertos. Porque esta palabra hermano, nos da a entender de que las fronteras serán abiertas. O sea, ya no habrán fronteras entre continentes, entre países, ya no se secará el río. Dice, el río, simboliza una frontera. Entonces, en aquellos tiempos habrá libre paso para cualquier persona, vaya donde vaya, nadie. O sea, ya no va a haber ningún control por las plagas, por el calor, por todo lo que está sucediendo. El mundo perderá el control. El anticristo, la bestia, hermano, perderá el control.
ya no podrá, porque su reinado estará en tinieblas, dice la Biblia, ya lo leímos, hermano amado, dice que su reinado ya no estará en tinieblas, o sea, ahí es donde se le acabó su poder a la bestia, al anticristo, ya no podrá. Y todos aquellos que le creyeron, todos aquellos que creyeron a su doctrina, a su mensaje, hermanos, se darán cuenta que cometieron el error más grande que pudo haber habido, que 1000 veces hubieran preferido morir de hambre antes de recibir la marca, porque ahora están sufriendo en carne propia los juicios de Dios, y no vayan a creer que ahí se terminó todo. Los juicios de Dios en esta tierra y el juicio final ante el trono de la gracia, a donde el que hizo el bien a gozar de la vida eterna, y el que no creyó en Dios y recibió la marca a gozar de la muerte eterna. Gozar, eso no puede ser un gozo. A sufrir la muerte eterna, el sufrimiento eterno, para siempre, nunca más saldrá de ahí. Amén. Gloria sea al nombre de Dios. 13, y el versículo 13, capítulo 16 de Apocalipsis dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Mire esto, estos espíritus son demonios que hacen milagros y proceden de esta Trinidad impía, porque aquí estamos hablando, hermano amado, de 3. Dice, de la boca del dragón, de la boca de la bestia y del falso profeta. Esta es la imitación del diablo de la Trinidad de Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad del diablo, hermanos amados, es el dragón, la bestia y el falso profeta. Entonces son 3, estos demonios salen de ellos. Dice que estos se unirán a los gobernantes del mundo. Gloria a Dios, para la batalla. Ellos sabrán que es Dios el que los está enjuiciando, pero querrán atacar a Dios. El hombre, mire a dónde va a llegar. En su pensamiento puede y siente que pueden derrotar a Dios. Y este es la misma imitación, o sea, es el mismo diablo que al verse acorralado por Dios, que ya no va a tener un mundo, ya no va a tener dónde hacer y deshacer, ahora quiere enfrentar a Dios por medio de esta Trinidad diabólica que es el dragón, la bestia y el falso profeta. Entonces, la imagen de los demonios que sale de la boca de los 3 gobernantes impíos significa la propaganda y la incitación verbal con la que convencerán a muchas personas, ganándolas para su causa. Entonces, nos damos cuenta, hermano amado, de que en aquellos tiempos se levantarán estos 3 gobernantes, porque el dragón es un gobernante, la bestia es otro gobernante y el falso profeta es otro gobernante. Amén. 3 gobernantes que ellos unirán fuerzas para convencer a la humanidad que exista en aquellos tiempos a que se unan a ellos para declararle la guerra a Dios, creyendo de que pueden vencer, peleando por su tierra, por su espacio, por sus riquezas. Versículo 14, son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Versículo 15, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no anden desnudos y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar en hebreo llamado Armagedón. Y el 7º ángel derramó su copa por el aire.
Y esta es la última copa. Y salió una gran voz del templo que decía, una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está, se acabó. Se acabó. Las 7 copas de la ira de Dios se acabó. Los pecadores en aquel tiempo se unirán en rebeldía total para pelear contra Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Y el Señor le dice al pueblo: he aquí yo vengo pronto. Amén. Cuando fue derramada la 7ª copa, se oyó una gran voz en el cielo y dijo: bueno, se acabó, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y gran temblor en la tierra, un terremoto tan grande, escuche esto, cual no lo hubo jamás desde los hombres, desde que han estado en la tierra. O sea, habrán relámpagos, voces y truenos en el cielo, habrán temblores y terremoto, un terremoto grande en la tierra, como nunca antes lo ha habido, dice. Terremoto grande en la tierra, no es solamente en un país o en un continente, en toda la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darles del cáliz del vino del ardor de la ira de Dios. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue de sobremanera grande. Mire qué tremendo, estimado hermano, grande. Entonces, hermanos amados, nos damos cuenta, pues, hermano, de que los juicios de Dios se acercan poco a poco. Estamos en un tiempo en el que estamos viendo con nuestros propios ojos, hermano amado, cosa que posiblemente antes no se había visto en nuestro país. Hablemos de Guatemala o el mundo entero. Pero esto no es nada a la comparación de las grandes cosas que se acercan, y lo dice la Biblia. Y si aún así, viendo, hermanos amados, los cumplimientos en este tiempo 2020, el tiempo en el que el coronavirus está, hermano, en boca de todos por los comentarios, y está haciendo estragos en muchas naciones, como lo es Asia, como lo es Europa, hermanos amados, y ha entrado los casos a Centroamérica y por supuesto América completa, y en Centroamérica donde nosotros estamos, gloria a Dios, hermanos amados, pues es un llamamiento de Dios, son juicios de Dios. Amén. Entonces Dios hace un llamado al mundo entero para que mire al cielo y se arrepienta, porque todavía hay oportunidad. Todavía hay oportunidad de que el hombre vea, crea y entienda que todo aquel que no teme a Dios, que tema a Dios, que lea la Biblia, que entienda lo que la Biblia nos dice, que este libro no lo tenemos nosotros nomás por tenerlo en nuestras manos, sino que Dios los dejó escrito. ¿De dónde el apóstol Juan, hermano, iba a ver estos acontecimientos? Porque lo que yo estaba leyendo son revelaciones que Dios le dio al apóstol Juan. Amén. Y son cumplimientos de las Sagradas Escrituras que se van a dar en un futuro, pero ahorita ya ha empezado, hermanito amado. Mires, hermanos, si solo con este terremoto dice que las islas desaparecieron, los montes, las ciudades, ¡pum!, desaparecieron. Solo con este terremoto se acabó. Entonces ya en el capítulo 17, hermanos amados, es
ya es hermanos amados, la posesión de la victoria final. En el capítulo 18, la caída de Babilonia. Todo eso tiene un significado. Gloria sea el nombre del Señor. Y de ahí, pues, hermano, sigue Dios tratando con el mundo, sigue Dios tratando con el pueblo. Pero para este tiempo, estimados hermanos, la iglesia del Señor ya no va a estar en esta tierra. Ya no. Por eso Dios prometió a través de su Hijo amado, poderoso Jesús, diciendo: he aquí yo vengo pronto. Amén. Yo vengo pronto. Gloria sea al Señor. Vengo como ladrón, dice. Vengo como ladrón, es decir, hermano, que Cristo volverá sorpresivamente, como lo dice en Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 en adelante, que Él vendrá a una hora, Él aparecerá cuando nadie lo espere. Por tanto, debemos estar preparados para cuando el Señor vuelva. Estar preparados, manteniéndonos firmes en medio de tanta tentación, permaneciendo fieles a las normas de la palabra del Señor. Entonces, ¿de qué forma nuestra vida puede estar preparada? Sirviendo a Dios y obedeciendo su palabra. Y si nosotros estamos faltos de preparación, pues hay tiempo todavía para prepararnos. Dice la palabra: bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. En aquel tiempo, cuando los israelitas, principalmente los sacerdotes levitas, ellos vestían con ropas blancas como símbolos de pureza, como símbolos de santificación, como símbolos de apartados del mal, porque ellos habían sido apartados y consagrados para el servicio de Dios. Entonces Dios nos habla de ropas blancas, amén, hermano, de ropas sin mancha y sin arruga, porque Dios nos ha hecho sacerdotes, amén, y no como los levitas de antes, sino como hijos de Dios, no como el sacerdote de la parroquia católica. No estoy hablando de esa clase de sacerdotes, estoy hablando de aquellos que sirven a Dios, que están apartados para Dios, que están, hermanito amado, con sus vestiduras blancas, que con el hecho que usted tenga una camisa, hermano, de color tal o tal, o usted su vestido, mi hermana, de color tal, no significa que no está vestido de blanco. No, cuando dice su ropa blanca, está hablando desde el punto de vista espiritual, del sentido espiritual, que su vida espiritual está cubierta con ropas blancas, hermano, apartado para Dios. Bendito Dios. Porque si nosotros, aunque andemos aquí, mire hermano, con camisa, con su ropa, pero si usted anda en pecado, anda desnudo, usted no tiene sus vestiduras, usted no tiene sus ropas blancas y delante de Dios está desnudo. Entonces Dios dice acá, para que no ande desnudo. Y que ni dice, y vean su vergüenza. Es decir, hermano amado, que cada vez que el hombre peca, el hombre sabe que está en pecado, sabe que no está bien. ¿Qué es lo que siente delante de Dios? Vergüenza. Entonces Dios no quiere que el enemigo lo avergüence, lo ande avergonzando, sino que Dios lo que quiere es de que usted esté preparado para la venida del Señor Jesús, porque todo lo que está sucediendo son acontecimientos de la palabra de Dios. Si a usted no hay alguien que le dice, posiblemente usted no sea cristiano evangélico, usted tenga alguna otra religión, aunque este evangelio no es religión, a usted tenga una religión, sea cual sea, si a usted no le dicen, no le predican como usted ha oído este mensaje, como dice la Biblia, lea la Biblia, conviértase a Cristo. Adore al Señor en espíritu y en verdad. Amén. Adore a Dios. Conviértase al Señor Jesucristo. Oiga la palabra. Porque esta es palabra de Dios. Son acontecimientos finales, estimados hermanos. Bueno, esperamos que esta disertación de la palabra haya sido de bendición para usted. Y que sea Dios bendiciendo su vida. Que Dios bendiga a nuestro país, Guatemala.
Usted que está en toda América, Europa, Asia, Oceanía, en todo continente que pueda estar, sea bendecido en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, y que todos cumplamos lo que dice la palabra. Amén, hermano. Que guardemos nuestra ropa, guardemos nuestra vida y tengamos cuidado, porque el Señor puede venir en el momento que menos lo pensamos o lo esperamos. Que el Señor le bendiga, le guarde, y muchas gracias por el favor de su atención. Amén.